¿cómo ven desde los pueblos originarios, cómo ven el estado de la educación actual y cómo ven la relación de los seres humanos con la madre naturaleza? Ahí te paso la palabra, Mico, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Soy Inca Mico Tica de la comunidad Inca Colla. Bueno, la mirada de la educación actual, casi en todas las repúblicas, es colonialista, es colonial, ¿no? Hablando desde el idioma, la imposición del idioma, ¿no? Nos han impuesto a palos, por qué no decir a sangre y muerte, el llamado idioma del casti español, aunque no es un idioma, ¿no? En sí es un dialecto de los iberos, de la Hispanía, un dialecto de los conejos y las conejas, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y bueno, eso es la mirada que tenemos desde los pueblos, ¿no? Y la discriminación en un campo educativo hacia nosotros, hacia los pueblos. No, no tenemos en la actualidad las llamadas malas escuelas, no tenemos universidades o no tenemos centros de estudio en nuestra lengua. Y eso es un atropello a los derechos de los pueblos. ¿Cómo no nos permiten en nuestra propia tierra, ¿no? Los colonos de hoy no nos permiten enseñar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría? No, aparte hay un asunto, ¿no? Se habla de reconocimiento. Y yo pregunto, ¿quién reconoce a quién? ¿Cree que el blanco me va a reconocer a mí o yo tengo que reconocerlo a ellos? ¿No? Es una pregunta hoy que me formulo, ¿no? Por ejemplo, en INAI Argentina, ¿no? Bueno, INAI Argentina tiene que reconocer por su personalidad jurídica a los indígenas o a los indios. Pero es una locura, ¿no? Eso, decir que un blanco o una blanca tenga que reconocerme como indígena, e incluso como indígena y como indio, ¿no? Ni siquiera como una persona del Estado nación inca, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, la educación, la verdad, que es un atropello hoy en el día hacia los pueblos originarios, ¿no? Y también lo que se ve, ¿no? ¿Qué se enseña en las llamadas escuelas o universidades o centros de estudio? Es todo eurocéntrico, no se enseña a Europa, no se exalta a Europa. Bueno, ahora ya se da cuenta un poco la gente, ¿no? Porque decían Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra, bueno, grandes países, el primer mundo. No, son países chiquitos, ¿no? Que entre Alemania, Francia, España se pueden saludar. No, es una barbarie lo que se enseña, es una gran mentira, un error garrafal. No, aparte que yo veo, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Los libros de estudio desde la primaria están escritos por los blancos europeos, ¿no? Los gobiernos lo compran acá, esos libros, y se enseña esa llamada pedagogía, ¿no? Visto desde el occidente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el fundamento y cuál es el sentido de la enseñanza? ¿Qué quieren hacer con la gente? ¿No? Entonces, la verdad es muy absurdo. No digo que toda la enseñanza no sirve. Habría que rescatar, bueno, algunos cuantos de ellos, ¿no? Pero, ¿y qué de los pueblos originarios? ¿Cuál? Se habla sobre los derechos humanos, el respeto, pero una mentira. Acá no respetan a nadie, no hay derechos. Los derechos humanos están en los papeles, ahí archivados, durmiendo. Tenemos derechos a nivel provincial, nacional, internacional, pero no pasa nada, ¿vio? Entonces, es una mirada de verdad crítica desde el llamado indio, ¿no? Crítica, ¿no? Y aparte, si podemos analizarlo, yo sé que en muy poquito tiempo podemos analizarlo, las materias que se enseñan, ¿no? Y decir a ver si sirven o no, ¿no? Para un niño.
¿no? Por ejemplo, en un ámbito musical, por ejemplo, ¿no? Un ámbito musical, o el maestro o el docente enseña. Pero la verdad que en 16 años, un niño que entró con 4 o 5 años debía salir, pero tenía que ser un maestro, ¿no? A la edad esa, pero no saben un acorde, digamos. No, entonces yo creo que había que revisarla. No, por eso nosotros pedimos, por ejemplo, de Solo Pueblos una revisión histórica, pero junto al llamado indio, ¿no? Porque si no es que van a escribir cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo segundo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo la relación de los seres humanos con la madre naturaleza? Bueno, la verdad que desde la invasión, como Europa siempre, si usted lee un libro de historia de Europa, corre sangre, en cada lámina que abre es sangre, ¿no? O sea, es sangre, todo es una incursión, todo es guerra, atropello. ¿No? Ayer estaba justamente reunido con una niña, bueno, con una joven, ¿no? Es del Líbano, está en la Uncuya, ¿no? Y me decía, qué maravilla que es la llamada América, la Dayala, qué maravilla es, pero que acá no se habla, no se hace guerra, acá no se sufre, no se llora, y sí, acá no, bueno, aparte, acá se vivía en el Sumas Cauce, que dice, Arin Cauce, buen vivir, ¿no? Acá no había lloro, acá no había pobreza, acá no había gente sin territorio, bueno, era otra forma de vida, ¿no? Entonces, y todavía hoy dice que es una maravilla, según ella, ¿vio? Claro, porque en el Líbano a cualquier momento cae un misil, ¿no? Y hay muerte en cualquier momento. Y eso nos han implementado acá, ¿no? El no respetar a la naturaleza, ¿no? Y bueno, no respetar la naturaleza. Y también había que ver, ¿no? Hablando de la naturaleza, está el latifundio, está el fundio, ¿no? Están los terratenientes, están los campos, los campesinos, pero no vamos a hablarle del campesino llamado hoy común, sino ese vocablo se trajo de Europa, el campesino, no son los grandes terratenientes y latifundistas. No, entonces eso no se quiere hablar, dicen los pobres campos, no son pobres, son unos pobres desgraciados, porque, bueno, junto a aquellos que vinieron de Francia a decir, llamar a libertar la América, ¿no? Llegaron hombres que hoy dicen son grandes héroes de las naciones, no, eran masones que llegaron a estas tierras, ¿no? Hicieron lo que hicieron, venían con un fin, ¿no? Inglaterra los bancó todo eso, ¿vio? Y venían de Francia, ¿no? Entonces, Nico, son cuestiones que nunca se respetó, sí. ahí ya te queda un minutito para ir cerrando tu exposición. Bueno, bueno, lo que hoy se destruye la madre naturaleza, se contamina, y el extractivismo, ¿no? De nuestras materias primas y todo lo demás sigue en curso. Desde cuando llegó el miserable Cristóforo Colombo, empezaron a robar el oro y la plata, la piedra preciosa, tejidos y otros, ¿no? Conocimientos, ¿no? Hoy en el día siguen robando, ¿no? Siguen afanando. Eso hoy ya no se le llama robar, ¿no? Se llama extractivismo, ¿no? Entonces, la madre naturaleza, bueno, sufre, ¿no? Sufre. Y bueno, y esos atropellos, esa forma de vida, también lo estamos pagando nosotros, porque hoy en el día no encontramos un río donde se puede tomar el agua, ¿no? Con un vaso, porque ya está contaminado. Así que hay muchas cosas que hablar. Muchas gracias, muy amable por estos momentos que me han brindado a los organizadores. Muchas gracias.